llegando. Entonces la Argentina recibe AstraZeneca, que era lo que pagó por adelantado, y ahora justamente el laboratorio, digamos, tanto lo que viene de México como lo que viene de China, de esa vacuna elaborada en Oxford, en Gran Bretaña, empieza a llegar, pero para las primeras dosis. La Argentina está cerca de un 30% de la vacunación, si no lo superó, pero en estos días está cerca del 30% con primeras dosis, pero está 8% claro. con la segunda. ¿Y qué pasa con los que se vacunaron con la primera? ¿Se pierde si se pasan los 3 meses? Bueno, el gobierno nacional dijo que no, pero vamos a hablar ahora en instantes con Marta Cohen a ver cuál es su mirada, porque ella está en el centro de uno de los países donde mejor se analizan el comportamiento de la pandemia y los resultados, que es Gran Bretaña. Y está también en un lugar donde la variante Delta ha estado avanzando, de hecho el famoso Freedom Day, ¿no? Ese día en el cual se iba a liberar todo y volver a fase 0, se ha retrasado justamente por la variante Delta. Así que de eso vamos a hablar con ella, que ya está en línea con nosotros, porque bueno, es un dato importante. Gracias por hablar con nosotros, un placer tenerte aquí. Contanos cómo está avanzando la variante Delta justamente donde vos estás y cómo puede llegar a afectar aquí en la Argentina. Bueno, la variante Delta en este país es la consecuencia de un error grave, que fue el de dejar las fronteras abiertas y permitir que de golpe hubiera 3.000 casos. Y llegamos a cuadriplicaron los casos en un mes, es decir, cada 11 días se duplican. La idea es vacunar y hacer muchos test y mantener las restricciones, aunque sea no son estrictas, pero no abrir todo, como vos decías, el Freedom Day el 21 de junio, se mantienen las restricciones y la razón es que tenemos que evitar que pase una tercera ola. Claro. Estamos a las puertas de una tercera ola. Entonces... Sí, perdón, Marta, discúlpame. No, iba a decir que ya está vacunado el 81% de la población con una dosis y el 59% con las 2 dosis, porque esa es la clave, es vacunar con la segunda dosis. Claro, justamente esa es la pregunta que desnuda la situación de la Argentina hoy, que tiene a un 30% aproximadamente de su población vacunada con una dosis, pero que no encuentra la Sputnik para la segunda dosis, o en todo caso no encuentra la respuesta de Rusia para empezar a vacunar. Y yo te escuché decir que hay que empezar todo de nuevo si se demora más de 3 meses para aplicar la segunda dosis. ¿Es así? Bueno, es que luego de la tercera dosis, y esto lo hablo por comparación con la vacuna de Oxford AstraZeneca, luego de del tercer mes, la inmunidad empieza a decaer mucho y la eficacia final, aunque vos des la vacuna después de la segunda dosis, después de los 3 meses, la inmunidad final es menor que si se diera antes de los 3 meses. Entonces, a mi gente que me pregunten por las redes, de paso te las digo para tus oyentes, sí, por favor. arroba de Marta Cohen, mucha gente me deja preguntas y bueno, con mi hermana Cali que me ayuda tratamos de contestarlas. Y una de las preguntas es, doctora, hace 6 meses que me dieron la primera dosis, hace 5 meses, viajo a Estados Unidos, ¿qué hago? Y bueno, yo le digo, si podés viajar y date las 2 dosis, empezá de vuelta. Porque una persona que te da una dosis de otra vacuna en Estados Unidos y luego, y por supuesto que esto es algo para la gente que puede viajar, no es para el común de la gente, que eso es una pena, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, lo ideal es que se dé antes de los 3 meses. Pero eso era válido para la variante alfa, variante británica. Eso ya no es válido para la variante Delta. Está bien que la variante Delta aún en Argentina no ha sentado sus pies todavía, pero va a estar en cualquier momento, ¿no es cierto? Va a estar en cualquier momento, en Europa, está en el Reino Unido, acá fuimos primeros en la variante británica y ahora tenemos la variante Delta. Ese es el 99% del virus que circula en este momento, de los 10.000 casos que hubo hoy, casi el 99% eran la variante Delta. La variante Alfa desapareció. Y de ahí el cambio del paradigma de volver a cambiar la estructura en que se da la vacuna. Es importante dar la primera dosis, pero además no olvidar continuar con la segunda dosis. Claro. Adultos mayores, y entre ellos mi papá de casi 100 años, no han recibido la segunda dosis de la vacuna. Claro. Y eso a esta altura es dejar a la población en una situación muy poco protegida. Claro. Si viene esta variante Delta, ojalá que no, pero es muy posible. Perdón. No, por favor, adelante. No, la vacuna AstraZeneca a lo largo del tiempo, si no se aplica la segunda dosis,
¿tiene mejor duración en cuanto a la protección que la Sputnik? ¿O el del Sputnik no sabemos mucho porque no publican? ¿Cómo es eso? Claro, de la Sputnik no sabemos mucho porque no publican. Por ejemplo, el 22 de mayo salió publicado para la variante Delta el análisis de Public Health England con respecto a la vacuna de Oxford AstraZeneca con respecto a la vacuna de Pfizer. Los dos dijeron que con una dosis es muy insuficiente, 33%. Con 2 dosis es entre 60 y 66%, digo 60 y 66 porque inicialmente dijeron 60 y ahora dicen 66 a las 2 semanas de la segunda dosis. Con Pfizer 88%. Mejor, pero las dos significativamente o un poco menor que con la variante anterior. El Instituto Gamaleya, yo no leí nada publicado. Ellos dijeron que es eficiente contra la variante Delta. Yo supongo, como siempre hago el paralelismo, que tiene que ser similar a la vacuna de Oxford AstraZeneca. Porque usa el mismo tipo de el vector, la misma digamos. Plataforma. Claro, la misma plataforma. Con respecto a que no hay vacuna segunda dosis de Sputnik, que es el gran problema, claro. Eso ya lo sabíamos. Eso yo, que no tengo nada que ver con el laboratorio Gamaleya, lo sabía porque era público que iba a haber una falta de cantidad necesaria del adenovirus 5 para la segunda dosis de Sputnik. Entonces, bueno, lo que yo le dejo al gobierno propuesto es, por favor, fíjense con el laboratorio Gamaleya si hay algún análisis, porque ya había análisis, pero tienen que tener resultados preliminares, a ver si aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik no pueden recibir como segunda dosis a la vacuna de Oxford AstraZeneca, porque eso sería mucho mejor que dejar a la gente ansiosa y mal preparada con una dosis porque no hay cantidad suficiente de segunda dosis. Ahora, doctora, recién usted decía que si pasa mucho tiempo entre la primera y la segunda dosis, se reduce la efectividad final de esa vacuna. ¿Cuánto puede llegar a reducirse esa efectividad? Bueno, con el estudio de Oxford AstraZeneca que se publicó en diciembre, luego de los 3 meses la disminución era significativa, al punto que recomendaban no demorar la vacuna más de 3 meses la segunda dosis. Entonces, si no es recomendable, no se puede hacer. Esa es mi opinión. Claro. Los que hicieron el análisis publicado el 3 de diciembre dijeron hasta 12 semanas, después disminuye. Y ellos probaron hasta 6 meses incluso después. Así que a veces yo escucho que algunos especialistas que hablan dicen, no, la segunda dosis no se vence la primera dosis. Sí, cuando se da después de las 12 semanas, la inmunidad final no es adecuada y no es recomendada por el laboratorio o por quien la produce, ¿no es cierto? Así que yo creo que no debería hacerse. Para esa minoría que puede viajar, pero sabemos que hay un turismo de vacunación, ¿no? Que mezcla la vacuna con la vacación muchas veces, que pueden hacerlo, también se preguntan si es posible mezclar vacunas y cuáles están estudiadas hasta ahora que pueden hacerse. Bueno, las únicas, hay varios estudios en marcha, por lo menos desde el laboratorio, desde el gobierno británico dio el dinero para que en febrero empezaron estudios de mezclar vacunas. Hay 2 estudios que les puedo nombrar, los 2 son mezclando Oxford con Pfizer. Una es publicado por un grupo de España, porque cuando se suspende la vacuna de Oxford AstraZeneca en Europa, todos ellos, los países que habían dado una primera dosis de Oxford, dieron una segunda dosis de Pfizer. Los resultados que publicaron es que es bueno el resultado. Y un estudio que acá publica resultados preliminares, hace de esto unas 2 semanas en el Reino Unido, dicen que los resultados son buenos. No dicen todavía cuáles son, pero lo que sí dicen es que al mezclar las vacunas, la inmunidad que se obtiene produce más efectos secundarios, porque obviamente los efectos secundarios tienen que ver con la inmunidad que hacemos a la vacuna, ¿cierto? Claro. Dolor de cabeza, sensación de malestar, cansancio, etcétera. Es decir, que los resultados preliminares de aquí son buenos y los resultados publicados en España son buenos. Claro, bueno, es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que por un caso de trombosis, a los menores de 45 que habían recibido AstraZeneca van a recibir Pfizer, ¿no? Justamente con una mezcla de vacunas. Está bien. Bueno, está bien, con eso te puedo hacer 2 comentarios. Uno es que está bien, las personas menores de 30 inicialmente y ahora menores de 40 años en este país no se les da la vacuna de Oxford, se les da o Pfizer o Moderna. Claro. Ahora, si una persona recibió, a las embarazadas también se les da Pfizer o Moderna, pero si una persona que está embarazada
o una persona que es joven, menor de 30 o 40 años, que recibió de primera dosis la vacuna de Oxford AstraZeneca y no tuvo ninguna reacción, se la dan de segunda dosis. ¿Por qué? Porque la reacción de trombosis, que es una complicación muy rara de 1 en 1.000.000 de vacunados, se produce en la primera dosis. Es una activación autoinmune de las plaquetas que si se va a producir luego de la primera dosis, y si no se produjo en la primera dosis, no hay hasta ahora ningún caso que haya repetido en la segunda dosis. Claro. Que le dan de segunda dosis eso. O sea, eso es para tranquilizar a la población. Claro. Es interesante porque usted, Marta, habla de un caso cada 1.000.000 y Quirós habló de un caso cada 100.000. ¿La diferencia radica en que Quirós habla de otros efectos colaterales? No sé de qué habla el ministro Quirós. Yo, cuando vos me comentaste eso, yo dije, no. Es un caso por millón de vacunados, no un caso por 100.000. Y ahí pensamos, bueno, se comieron un cero. Pero no, es más, era un caso por 1.000.000 de vacunados al principio, cuando había habido 19 trombosis, episodios fatales de trombosis, y 20 millones de vacunados. Pero ahora hay 30 millones de vacunados y no han ocurrido más trombosis. Claro. También es importante, y quisiera aprovechar para decirles cuáles son los efectos secundarios, los efectos, los síntomas. Es decir, si una persona se vacunó con Oxford AstraZeneca o con Johnson Johnson o con Sputnik, porque no está descrito, pero bueno, son las mismas plataformas, no sería raro que pudiera La del vector replicativo, ¿no? Ahora nos vamos familiarizando con algunos términos. Sí. Bueno, podría ser que una persona a las 2 o 3 semanas presentara estos síntomas: visión doble, dolor de cabeza, vómitos, mareos, confusión. Esos son síntomas que pueden ser compatibles con una trombosis venosa en el cerebro. ¿Quiere repetirlo? Porque ahora se están vacunando muchos en la Argentina con AstraZeneca, que son las vacunas que más están llegando. Los síntomas posibles para ir a un médico finalmente, no sin generar ningún tipo de alarma, sino para dar información educativa, por favor. Sí, es muy importante que si a las 2 o 3 semanas de vacunado una persona presenta dolor de cabeza, visión doble, mareos, confusión, vómitos, concurra al clínico, al neurólogo, a un servicio de emergencia para excluir que no sea una trombosis venosa central en una de las venas centrales del cerebro, que son las complicaciones fatales o letales, ¿no es cierto? Pero también es importante saber que quédense tranquilos. Si no se produjo con la primera dosis, no está descrito que se produjo con la segunda dosis, y no tiene nada que ver también, porque mucha gente me pregunta, tengo trombosis en las varices, tengo trombosis en tal lado. Eso no tiene nada que ver, esto es una enfermedad autoinmune. Y también es importante ver que si hay una persona que tiene una enfermedad autoinmune, tiene artritis reumatoidea, tiene enfermedad de Sjögren, tiene alguna tiroiditis, todas estas enfermedades autoinmunes, en realidad no debería recibir esta vacuna, porque esta complicación se ve como una activación autoinmune. Claro. Explicamos, ¿no, doctora? La activación autoinmune, la gente se pregunta, es de algún modo que el cuerpo segrega o actúa, digamos, atacándose a sí mismo de algún modo, ¿no? A las plaquetas. Produce unas sustancias que activan a las plaquetas, y las plaquetas son lo que hacen la coagulación en la trombosis. Ahora, la variante Delta es una de las que más preocupa y hemos repasado ya distintas vacunas. Digo, hoy en día, ¿cuál es la vacuna que mejor funciona contra esta variante en particular? ¿Podemos decir una o todavía Pfizer es la vacuna que hasta ahora se ve que da mejor resultado. Hay dos cosas. En primer lugar, cualquier vacuna sirve. Lo que necesitamos es vacunarnos y no podemos elegir. Si uno se va a vacunar y está A, hay que darse A, y si quiere B y no hay B, hay que darse A. Eso es importante, porque las vacunas, aunque den una inmunidad, todas las aprobadas tienen más del 50% de eficacia. Claro. Entonces, lo importante es, bueno, cualquier vacuna sirve en este momento de emergencia. Ahora, Sí, perdón. Pero estamos viendo que la vacuna que más funciona, que mejor inmunidad tiene, que ha respondido mejor contra las distintas variantes, ha sido la de Pfizer. Y no es una vacuna americana, es una vacuna alemana, porque la tecnología es de BioNTech. Y además, no sé si ustedes saben que ahora BioNTech en el mes de marzo ha hecho un contrato con China, y China va a producir 1.000 millones de dosis
de ARN mensajero de esta vacuna de ARN mensajero. Así que próximamente pienso que en vez de Sinopharm, a Argentina pueden llegar la vacuna de Pfizer, pero de China. Va a ser de BioNTech con Fosun Pharma. Espero, porque la pregunta es, del 30% aproximadamente vacunado en la Argentina, la mayor parte hasta ahora han sido con Sputnik. ¿Qué le decimos a esa gente que está contando los días esperando una segunda dosis y quiere viajar, por ejemplo? No puede mezclar y a su vez, ¿qué hace mientras tanto? Bueno, es que no es para la gente, el mensaje tiene que ser para el gobierno. ¿Qué hace el gobierno frente a una población que necesita vacunarse y que no hay una cantidad suficiente de vacunas de segunda dosis? Y no es porque el gobierno tenga la culpa, no es porque nadie tenga la culpa. La situación es que estamos en una emergencia, en pandemia, y lamentablemente de esta vacuna Sputnik no hay suficiente cantidad de segundas dosis o no están llegando en la velocidad que se lo necesita. Entonces, por eso es lo que yo digo, el gobierno tiene que hablar con Gamaleya y ver de qué manera pueden ver si en resultados preliminares es bueno mezclar los dos tipos de vacunas. Y yo pienso que sí. Por eso el teóricamente gobierno, es bueno. Hace unos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires alertaba que las vacunas no se vencían. Me parece que abriendo el paraguas frente a esto, ¿no? A la ausencia de las segundas dosis, ¿no? Claro. Sí, bueno, no sé cuál es la palabra vencer, porque no estamos hablando de un medicamento que está en un estante y donde uno va a la farmacia y dice está vencido o no. Sí. La mejor manera de ¿no? pensarlo sería que la eficacia luego de las 12 semanas disminuye y va disminuyendo tanto que no es aceptable para el productor de la vacuna. No fue aceptable, no fue aprobada de esa manera, en este caso por Oxford AstraZeneca ni por Pfizer. Yo pienso que con Sputnik tiene que ser lo mismo, entonces, bueno, hay que ver de qué manera se soluciona esto de administrar las segundas dosis y vacunar con segundas dosis a todo el mundo, porque cuando dicen hay un 40% de la población vacunada, bueno, pero eso es con una dosis, y con una dosis que si llega la variante Delta ahora, podría potencialmente hacer estragos. Yo siempre digo, en la India, cuando surge esta variante Delta, que hizo estragos, que recién ahora la India está recuperando un poco su normalidad, había solamente un 3.3% de la población con dos dosis. Mientras que en Argentina, ¿cuánto hay? Un 7% con dos dosis, es decir, 7-8%. Es decir, que realmente tienen una ventanita de oportunidad ahora para apurarse y seguir con la fase 1, con la primera dosis, pero seguir dando segundas dosis. Decías recién que la variante Delta podría llegar aquí. ¿Cuáles son los síntomas específicos que tiene la variante Delta para poder detectarla, a diferencia de otras variantes, ¿no? Bueno, yo no creo que haya síntomas específicos. Aquí se ha descrito que habría más dolor de cabeza, más síntomas de resfrío, congestión nasal, etcétera. Resfrío. Pero eso para mí es un sesgo, es una información sesgada. Y ¿por qué lo digo yo? Es porque antes no se testeaba a todo el mundo. Ahora se hacen 1.100.000 test diarios acá. Antes no había una app, como hay ahora una app en el teléfono, en donde uno sabe que tiene el test positivo y dice, me duele la cabeza, tengo rinorrea, tengo conjuntivitis, me siento cansada, entonces, bueno, síntomas de resfrío. Y eso es lo que la gente reporta, pero en realidad era porque antes no se levantaba ese dato, no se hacían 1.100.000 test, etcétera. Así que para mí, bueno, no me la creo, pero puede ser que esté equivocada. Pero lo que es importante es que podría ser que esta variante se asocie con una mayor incidencia de diabetes post-COVID. Porque médicos de la India que, bueno, yo he leído que han escrito en la revista de la British Medical Association, que vendría a ser como el gremio de los médicos del Reino Unido, que han visto un 40% más de incidencia de diabetes tipo 2 post-COVID. Y en realidad la manera sería porque el SARS-CoV-2 puede inflamar no solamente el corazón y producir miocarditis como complicaciones más serias, ¿no? También puede inflamar el páncreas, producir pancreatitis y dañar las células beta del islote pancreático que produce la insulina, y así puede producir diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Y esto se relacionaría con la incidencia de mucormicosis, hongo negro que hubo en India, ¿no es cierto? Así que bueno, eso está estudiándose, se está siendo considerado y podría ser una de las complicaciones de la variante Delta. Nosotros acá vemos la problemática de la vacuna,
vemos una ola que todavía no desciende, que está en el marco de la pandemia ubicada en Sudamérica. Digo, la Argentina está segunda hoy en el mundo en cantidad de contagios, junto con otros países de la región. ¿Eso es porque la pandemia está ubicada aquí, en esta zona? ¿Más que nada? Bueno, yo creo que uno de los, no quiero decir errores, no quiero ser crítica, pero una de las características de Argentina es que Argentina no hizo y no hace muchos testeos. Claro. Entonces, si uno no sabe quiénes son y dónde están, y no sabe quiénes son y dónde están los contactos, el virus se va a seguir expandiendo. Entonces, en Argentina se hacen 110.000 test. Bueno, es insuficiente. Acá Claro. se están haciendo 1.100.000 test El 10%. por día Acá. para encontrar 10.000, 11.000 casos. El 0,5% de los positivos estaba viendo, ¿no es cierto? En cambio, en Argentina hay un porcentaje de positividad que es alrededor de, es más del 30%. Claro. Y eso quiere decir que eso lo que quiere decir es igual número de test inadecuado. Y yo sé de casos, bueno, de familia y demás, que si alguien está en contacto no le hacen el test. Le dicen, No. bueno, sos contacto, aislate, punto. Sí. Y en realidad no sirve, porque no podemos hacer un diagnóstico epidemiológico de certeza si no sabemos quiénes son los casos, dónde están los casos, y otra cosa muy importante, además de testear y rastrear a los contactos, ¿qué variantes? Uno de los problemas que justamente estaba leyendo hoy sobre por qué hay tantos casos de la variante Delta en el Reino Unido. Se han encontrado ya 75.000 casos, Ajá. desde mayo hasta ahora. Y bueno, en realidad es porque el Reino Unido, igual que Estados Unidos, hace muchísimos análisis genómicos. Quiere decir Claro. que sabemos o se sabe qué variantes son y dónde están. Y así se la identificó a Delta en 2 ciudades del Reino Unido. Y se sabe por qué. Porque habían llegado unas 1.000 personas positivas de la India en 10 días, con muchos viajes de esa ciudad. Y bueno, eso fue un error. Eso fue un error que no se cerró la frontera, no se la puso en el listado de países rojos, ¿no es cierto? Pero bueno, se supo quiénes eran, dónde estaba y los contactos, Claro. y se los aisló. Claro. Y eso es lo que se está tratando de hacer. Así que bueno, creo que eso es una de las cosas que por qué Argentina sigue todavía con tanto número de casos. Porque tienen que aislar a todos los casos y los contactos, pero tienen que hacer testeos masivos. ¿Cuál sería el mínimo, por lo menos, de test que debería realizar la Yo Argentina? lo que estimo con el número de casos que tiene ahora Argentina, como para decir, bueno, es aproximado, el número 600.000 diarios. Claro, Claro. estamos Estamos muy una lejos, diferencia ¿no? muy lejos. Formalmente tenemos un 10% de la población contagiada. Ahora eso para muchos hay que multiplicarlo por 5, por 6, por 3, por 8. No sabemos. El problema de no saber es eso, que la Argentina tal vez gestione mal. Y para usted, que mira, Marta, publicaciones de todo el mundo, que la Argentina tenga hoy 2 vacunas y esté intentando, mientras el mundo tiene otras, intentando llegar para traer más vacunas, ¿implica el resultado de una mala gestión de la pandemia por parte de este gobierno? Bueno, no quiero comentar sobre eso. A nivel sanitario, no a nivel político. No llegar. A Sí, nivel sí, sanitario. bueno, pero de alguna manera comentar sobre lo sanitario. En realidad Argentina faltan vacunas que no están. Es verdad que Chile las tuvo y sin embargo también tuvo un segundo pico muy importante, ¿no es cierto? Pero como yo le decía a otro medio hoy, por ahí lo de las vacunas no estaba en manos de Argentina. Mira, un medio de Rusia, que hoy me llamaron de un medio de Rusia para preguntarme sobre la situación de Argentina. Y yo le decía que a lo mejor lo de las vacunas no estuvo, no pudo gestionarlo bien la Argentina. Pero lo que sí puede haber gestionado bien, porque tiene el CONICET, que es una institución ejemplar y tiene la tecnología para hacerla, es en los test. Claro. Entonces, Vietnam pudo controlar la pandemia sin haber tenido la cantidad de vacunas necesarias, pero porque tomó una actitud el gobierno que permitió. Entonces yo digo, bueno, las vacunas a lo mejor no dependían de Argentina 100%, pero los test sí, porque yo sé que Argentina los puede hacer y este medio de Rusia hablábamos del post-COVID, ¿no? De las consecuencias del COVID prolongado. Y me decía, ¿y usted cree que en Argentina están en la situación profesional como para enfrentar el tratamiento de las complicaciones post-COVID? Y le digo, por supuesto que sí.
Argentina es un país que tiene excelentes profesionales. Bueno, yo soy una de ellas, ¿no es cierto? No es que yo sea excelente, pero quiero decir, todos estudiamos en la universidad pública, que tiene un nivel excelente de gestión universitaria, de profesionales. Tiene la Fundación Favaloro, tiene médicos o sea, científicos que han sido destacados en el mundo. Argentina está en situación de poner equipos multidisciplinarios para tratar el COVID y el post-COVID. Es lo mismo, y bueno, lo de las vacunas por alguna razón no se pudo gestionar como para que llegara a tiempo y en cantidad. Razones políticas, hay coincidencias porque la palabra negligencia en la ley impidió, lo dijo Pfizer, impidió que llegaran acá, mientras llegaron a Chile, llegaron a Uruguay. Ahora, qué interesante, ¿qué medio ruso le hizo una entrevista, Marta? Porque es interesante, ¿por qué se preocupan tanto por Argentina? Es bueno esa... Mira, te voy a decir, porque lo voy a mirar. Sí. El nombre está en ruso y yo no lo entiendo, pero se llama Ana. Kremlin Journal. Debe ser un poco más difícil. De China también. Bueno. Pero entonces... Ya te voy a pasar el nombre. Bueno, interesante. Muy bien. Ahora, está en ruso, no entiendo nada. Claro, está bien. Bueno, cuando lo puedas traducir nos contás. Ahora, hay una inequidad a nivel global en la distribución de vacunas. ¿Y qué pasa con COVAX, no? Que se supone que... Eso es lo que yo les decía a la periodista esta que se llama Ana, que por ahí está escuchando porque vive en Argentina. Y trabaja para Rusia. Ella representa un medio ruso en Argentina. Sí. Yo le hablaba de eso, ¿no? De que obviamente la pandemia puso a flor de piel la inequidad que hay en el mundo, ¿no es cierto? Yo siempre estimo que los países desarrollados van a estar manejando la pandemia hacia fines del 2021, hacia septiembre del 2021, pero eso no va a terminar hasta el 2022 en el resto del mundo, en Latinoamérica y en África, claro. y solo va a ser por la iniciativa de COVAX y Fundación Gavi y de G7, porque G7 prometió que va a entregar vacunas a todo el mundo para el 2022, fines del 2022, todo el mundo va a estar vacunado. Eso es verdad, pero Canadá tiene 10 vacunas por habitante, Estados Unidos tiene 7, el Reino Unido tiene 6. Y eso están compradas para 2 o 3 años por adelantado. Claro. Quiere decir, cuando ahora se esté dando la tercera dosis en septiembre, la dosis de refuerzo, ya estamos pensando, va a ser en septiembre, va a ser en octubre, pero vamos a dar una tercera dosis de refuerzo a las vacunas. Claro. Y esa es la situación. Mencionabas algo interesante recién del G7 justamente, que hablaron de donar vacunas, pero no se habló sin embargo de la liberación de las patentes. Digo, ¿eso podría llegar a complicar la cosa? Bueno, pero vos sabés una cosa, yo creo que al liberar las patentes no sirve de nada, o no va a ayudar. Y te voy a decir por qué, pero eso es mi manera de pensar. El CEO de Moderna dijo, bueno, a mí no me preocupa nada liberar las patentes, cuando dijo Biden, porque el hecho de que yo les tenga que dar mi patente no quiere decir que yo les tengo que explicar cómo se hace. Claro. Es una tecnología nuevísima, es la primera vez que se utiliza. ¿Vos pensás que Ecuador, Paraguay, Argentina, Perú van a estar en condiciones de producir tecnología de ARN mensajero sin que te digan exactamente cómo se hace? ¿Quién va a hacer el control de calidad? ¿Quién va a hacer el control de calidad para saber que esas vacunas son realmente de buena calidad? Claro. Y Pfizer, cuando Biden dijo, sí, voy a liberar las vacunas, las patentes, Merkel dijo que me opongo. Claro. Bueno, por eso... Yo pensé, ¿por qué se opone? Y porque BioNTech es alemana. Claro. Entonces, Biden no tiene ninguna injerencia. Claro. Bueno, a ver, el gobierno describe una parte de lo que está pasando en el mundo, que es que los países, vaya novedad, los países más poderosos acceden a las vacunas. Ahora, no cuenta otra parte de la historia, porque Pfizer quería seguir con su línea para llegar ellos acá a la Argentina y nosotros le dijimos, no, como le dijimos a COVAX, no necesitamos tantas millones. Es decir, hay una responsabilidad en la gestión de los gobiernos. Por eso digo, que se sintetiza tal vez en las vacunas que tenemos como el resultado concreto entre el problema mundial y lo que ha hecho el gobierno por conseguir o posicionarse mejor, ¿no? Por eso, yo una cosa que sostengo es que el gobierno británico no hizo bien las cosas, tuvo muchísimas fallas en el 2020 y por eso tuvimos el segundo pico que fue terrible. ¿Qué mejoró? Mejoró que ahora lo dicta la ciencia. Los científicos son los que toman las decisiones que el primer ministro obviamente firma.
Claro. Pero eso está perfecto. Pero claro, ciencia acá la tiene creencia, que la ser ideología le ganó a la independiente de ciencia, Marta. Acá la creencia, la ideología, el vacunatorio VIP, la vacunación paralela, la utilización política de la vacuna le ganó a los que tenían que gestionarlo de mejor modo, ¿no? Me parece que suspendieron las clases, bueno, todo lo que sabemos, no la quiero meter ahí, pero interesante, porque mientras otros países aprenden de la primera ola, acá no sé si se aprendió tanto, por la cantidad de muertos que llevamos, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, pero es así, es que la ciencia, los políticos tienen que escuchar a la ciencia. Claro. La política tiene que seguir a la ciencia. En este momento de pandemia es fundamental. Y yo lo viví acá, ¿no? Al principio Boris Johnson decía, el primer ministro, no, vamos a resfriarnos todos, esto es un resfrío, inmunidad de rebaño, pim, pim, pum, pum, no hay que usar el barbijo, mantenemos todo abierto, la economía, ¿y cómo nos fue? Mal. Bueno, se aprendió, pero es importante, acá en este país, siempre que se hacen las cosas mal, se revisa, o sea, cuando el resultado no es el óptimo, se revisa y se dice, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? ¿Y cuál es el aprendizaje para el próximo movimiento? Claro. Y bueno, y así por eso se puede mejorar, ¿no es cierto? Seguro. No hay que tener vergüenza de decirme lo hice mal. Hay Claro, que ser, claro. hay que tomar la equivocación como una experiencia. Pero acá nadie pide algo disculpas, positivo. es muy difícil muy acá. difícil, Muy difícil que un gobernador, un gobierno pida disculpas, ¿no? Parece que se olvidaron de esa parte, digamos, en la vida, pero en fin. Doctora, muchísimas gracias por Bueno. este contacto con nosotros. Es bueno poder hablar largo y tendido para Sí. entender mejor las cosas y, bueno, llevar también un poquito de esperanza, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, mira, yo que me he vuelto en columnista también de un diario inglés. Y mi primera columna fue sobre la pandemia, comparando esta pandemia con la anterior. Y qué bien, cuánto mejor que estamos ahora. En la anterior murieron entre 50 y 100 millones de personas, no había Claro. oxígeno, no había anestesia, no había terapia intensiva, no había vacunas, no había